Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia. De hoy, septiembre 11 del año 2022. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Bolivia, Puerto Rico, Cuba, Reino de Marruecos, al norte de África, Chile, República Dominicana, Suecia, Brasil, Azerbaiyán y Argentina. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en distintos países y continentes, quienes nos ampliarán los principales hechos noticiosos y así generar un criterio objetivo. Estos son nuestros titulares. Verdadero significado de la reina Isabel II, corrupción en Santa Cruz y turba incendia edificios en Bolivia, política energética para bienestar social, genocidio contra Cuba, desempleo acaba con unidad familiar. Divisiones en gobierno de Chile, violador de adulto mayor, maratón de flores, escándalo en reunión de ONG. Todo sigue igual en Suecia, desciende inflación, aniversario de relaciones públicas y revuelo político por intento de genocidio en Argentina. Así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, pasamos al desarrollo de las noticias en Colombia. No olvidar lo que significó para la humanidad por las guerras auspiciadas desde Inglaterra, como la invasión a las Islas Malvinas de Argentina, solo por señalar en este caso uno de tantos casos con la reina Isabel II. Así nos lo informa nuestro corresponsal en Colombia, Saúl Ignacio Peláez. Lo escuchamos, Saúl. Buen día, audiencia. Hay que hacer un análisis muy detenido luego del fallecimiento de la reina Isabel de Inglaterra por diferentes razones. La primera de las razones, tengan en cuenta que la reina Isabel II de Inglaterra pasó por las manos desde el ministro Winston Churchill hasta el saliente Boris Johnson. No cuento la nueva primer ministro por la sencilla razón que recién se posesionó esta semana y ya corrían los rumores del fallecimiento de la reina Isabel. Lo cierto del caso es que dejó mucho que decir esa muerte y en muchos medios mediáticos y de amarillismo están diciendo que Dios la guarde, que Dios la proteja, que Dios la bendiga y cosas por el estilo. No se nos olvide lo que ha significado para la humanidad y a la hora de las guerras, sobre todo el enfrentamiento con Argentina por las Islas Malvinas, todo el daño que provocó eso en el sentir de los argentinos y de los latinoamericanos. En ese orden de ideas, nosotros no podemos ser para nada ingratos con nuestra gente de la patria grande. La reina Isabel II hizo daños hasta para más no vender y eso también no se nos puede olvidar así de fácil. Y una última cosa, lo que viene para el Reino Unido va a ser mucho más difícil con este nuevo rey que se posesiona, porque no está bien considerado. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les habló Saúl Ignacio Peláez Arango. Muchas gracias. Gracias, Saúl. De Colombia nos vamos para Bolivia. Red de coimas millonarias se descubren en la gobernación de Santa Cruz, Bolivia. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Edgar Freddy Vázquez. Adelante, Edgar. Buen día, estimada audiencia. En la gobernación de Santa Cruz se descubre una red de coimas millonarias operada por el secretario departamental de Salud, que enseguida desapareció. La gobernación del golpista Fernando Camacho demuestra una vez más la actitud delincuencial con que procede. La corrupción por coimas millonarias también se investiga en la administradora boliviana de carreteras, que conflictúa al oficialismo, así como la denuncia del negociado secreto del hijo del presidente Luis Arce en la entrega de la planta de urea a la petroquímica venezolana. En tanto, Evo Morales se muestra atemorizado y quejumbroso por un supuesto plan negro, promovido, según él, desde el Ejecutivo. Y los cocaleros de los Yungas
llegaron a la ciudad de La Paz para invadir el mercado paralelo de coca con excesiva violencia hasta incendiarlo. Una manifestación delincuencial y abusiva con 22 personas heridas y 2 niñas aterrorizadas de muerte, entre petardos, dinamita, fuego y abuso cocalero. Está cuestionada la responsabilidad del ministro de Desarrollo Rural y Tierras y se observa la presencia de políticos derechistas apoyando las violentas acciones que buscan cerrar el mercado paralelo de coca. Así se despliega la democracia entre oficialistas y opositores para tomar su parte como quieren y pueden ante la indiferente población ocupada en sus quehaceres de sobrevivencia cotidiana. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Gracias, Edgar. Ahora noticias desde Puerto Rico. La política energética de un país debe estar diseñada para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Eso lo debe comprender por racionamiento cualquier mandatario. Nos informa esta importante noticia desde Puerto Rico, Berta Yuberchechi. La escuchamos, Berta. Buenos días, audiencia. La política energética de un país debe estar diseñada para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, potenciando un desarrollo que fomente su economía y proteja su medio ambiente. En esta colonia es al revés. La política energética en la práctica es realmente la de una falta de interés por el bienestar de la ciudadanía. Aquí el gobierno permite que corporaciones extranjeras se apropien de nuestro entorno, construyan lo que quieran y donde quiera, sin requerirle los permisos necesarios de construcción ni de impacto ambiental. Es decir, les dejan operar al garete igualito que opera el mismísimo gobierno. Si ya hemos reportado del desastre de la compañía mafiosa Luma Energy, hoy les quería mencionar el otro criminal de la energía, New4Trust Energy, una de las compañías de gas estadounidense que tiene contrato con la Autoridad de Energía para suplirle gas natural. Resulta que esta compañía construyó sin los permisos necesarios un terminal en la bahía de San Juan, poniendo en peligro los alrededores, incluyendo a los habitantes de la zona. Y como siempre, son las organizaciones ambientales, religiosas y comunitarias las que salen a defender al pueblo. Esta pasada semana, un grupo de estas se presentó a las oficinas de uno de los legisladores de la Comisión de Recursos Naturales, llevando globos y un bizcocho hueco, coreando cumpleaños infeliz, para exigirle que se cumpla con una resolución pasada hace ya un año que obliga a los ejecutivos de New4Trust a declarar sobre la seguridad y los daños ambientales. Esta se suma a las decenas de manifestaciones nacionales y locales que intentan exponer los crímenes neoliberales causados por las privatizaciones y el abandono de este gobierno fallido. Por eso es más urgente que nunca la unidad de acciones como esta para encaminarnos a la recuperación de nuestro país a través de la independencia. Y como decimos aquí, solo el pueblo salva al pueblo. Desde Puerto Rico, para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Yuberchechi. Gracias, Berta. Estados Unidos comete genocidio contra la pequeña isla de Cuba. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Tony López. Adelante, Tony. Buenos días, audiencia. Mientras Estados Unidos comete un genocidio contra la pequeña y digna isla de Cuba, aplicando un aún más brutal bloqueo económico a la isla mediante el falaz y engañoso argumento de que Cuba patrocina el terrorismo por ofrecer su territorio para las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Qué perversa contradicción que el gobierno que practica el terrorismo de Estado utilizando a sus fuerzas militares en invadir e intervenir militarmente en otros países libres, soberanos y democráticos. El pasado 7 de septiembre se desarrolló en Argentina una gran manifestación del pueblo contra la intervención del Pentágono y la decisión de instalar una base militar yanqui en la provincia de Neuquén. Obvio, con el beneplácito o la política de amenaza y chantaje contra el gobierno de Alberto Fernández
y política que el imperio siempre ha impuesto en nuestra región, o con la invasión como a la larga de toda su historia han ejercido en nuestros países desde Guatemala en 1954 hasta la invasión a Cuba, Granada, Panamá, Nicaragua y el descarado golpe de Estado en Honduras en el 2009 al presidente Zelaya. Es así como tenemos frente a nosotros esa política genocida y terrorista como la tienen con Puerto Rico, que convirtieron en Colombia y lo someten a las más perversas humillaciones, política que es real y genuinamente de terrorismo de Estado, al usar sus fuerzas militares, mientras Cuba cede su territorio para una política de paz como la que prestigia ya la desaparecida FARC y ahora el ELN. Aquí la gran contradicción para Radio Clarín de Colombia, desde La Habana, Cuba, les habló Tony López. Gracias, Tony. Continuamos ahora con hechos noticiosos en el Reino de Marruecos. Desempleo destruye la unidad familiar. Así nos lo informa nuestro corresponsal desde el Reino de Marruecos, Faisal Chafaki. Lo escuchamos, Faisal. Buen día, audiencia. El desempleo destruye la unidad familiar. Entre los obstáculos que enfrenta el desarrollo en los llamados países del tercer mundo está el empleo. El norte de África sufre la amargura de tal falla social, económica y política. El problema se agranda y alcanza niveles más profundos. El desempleo ha afectado la unidad familiar. El hecho de que un joven, y peor si es casado, se vea incapaz de conseguir un trabajo se ha convertido en un insulto. La persona sin trabajo está sujeta a todo tipo de discriminación, empezando por aquellos que están tan cerca de ella. Un joven sin trabajo es menospreciado por los miembros de su familia hasta el punto de dañarlo moralmente todos los días. Madres, esposas, padres, hermanos, hermanas, parientes y hasta extraños participan en este vil crimen. Si se trata de una mujer joven, el caso es aún peor. En términos generales, se culparía a una persona desempleada si las oportunidades de trabajo son abundantes en el país y la persona no está dispuesta a trabajar. Pero, en mil peros, cuando un joven pasa hambre, lucha, se esfuerza por encontrar un trabajo digno, llama a todas las puertas y vuelve con las manos vacías, entonces no hay razón ni tiene derecho a pagarle esa etiqueta torturante de desempleado. Es una gran transgresión forzar a un humano más allá de sus límites y esperar que haga posible algo imposible. Desde el Reino de Marruecos al norte de África para Radio Clarín de Colombia, les hablo Faisal Chafaki. Gracias, Faisal. La propuesta de nueva constitución en Chile y pérdida con más del 60% provocó inmensas divisiones al interior del gobierno chileno. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Enrique Sáenz. Adelante, Enrique. Red Internacional e Independiente de Comunicación Alternativa Clarín de Colombia. Y llegó la hora de la verdad. La propuesta de nueva constitución, aquella de contenido culturalista neoliberal, fue rechazada con el 62%, ganando en todo el país y en las más de 340 comunas. Esto provocó una crisis de proporciones al interior del gobierno de Boric y de sus dos coaliciones que lo sustentan. La derecha fascista y los neoliberales progresistas ganan terreno y se afianzan. A días del término del plebiscito, los estudiantes secundarios agrupados desde la Coordinadora de Secundarios Revolucionarios han convocado a marchas masivas de estudiantes en Santiago y en regiones, donde han paralizado el tráfico, copado las avenidas, las calles, enfrentándose a la policía y poniendo en graves aprietos al gobierno que los ha reprimido. Cabe recordar que el estallido social partió precisamente con la rebelión estudiantil secundaria contra el alza del pasaje del transporte público. Se viene otro estallido. Desde Chile para Radio Clarín de Colombia, les habló Enrique Sáenz. Gracias, Enrique. Continuamos con hechos noticiosos acá en su noticiero Radio Clarín de Colombia, porque capturan en República Dominicana a sujeto que violó a persona, escúchese bien, mayor de 80 años de edad.
Así nos lo informa nuestra corresponsal en República Dominicana, Rebeca Enríquez. La escuchamos, Rebeca. Buen día, audiencia. Agentes policiales de la Dirección Central de Investigación, DICRIN, apresaron mediante orden de arresto a un hombre señalado como el principal sospechoso de haber agredido sexualmente a un envejeciente de 98 años de edad en su residencia. Por otro lado, el Consulado Dominicano en Juana Méndez, Haití, suspendieron este miércoles los servicios consulares debido a las manifestaciones populares. Por otra parte, presidentes de juntas de vecinos y defensores de los derechos humanos felicitaron a miembros de Ciudad Tranquila por trabajar para mantener la paz y la seguridad del pueblo franco-macorizano. Resaltaron los grandes logros y resultados positivos que dejan los operativos sin violentar los derechos fundamentales. Ciutran está integrada por miembros del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea de República Dominicana. La misión de dicho organismo es apoyar a la Policía Nacional en las acciones desplegadas para combatir la delincuencia. Por otra parte, el presidente Luis Abinader Corona dispuso pensión solidaria para dos hermanos, uno de 98 años y el otro de 96 en Inver, Puerto Plata. Estos nunca habían obtenido ningún tipo de ayuda por parte del Estado Dominicano. Para Radio Clarín de Colombia les habló Rebeca Enríquez. Gracias, Rebeca. Reapareció el Maratón de Flores en Medellín, Colombia. Después de 2 años de ausencia, esta reaparece con mayor ímpetu que antes. Adelante, Saúl Ignacio. Buen día, audiencia. Después de 3 años de no presencia ante la sociedad, reapareció el Maratón de Flores de Medellín el pasado domingo 4 de septiembre. Lo más importante de ese Maratón de Flores fue la victoria de Jason Suárez Bocanegra con un tiempo de 2 horas 14 minutos y 18 segundos. Un récord de competencia muy importante. Sin embargo, y desafortunadamente, los medios de desinformación y amarillismo no le dieron el cubrimiento y el análisis necesario de este evento deportivo. Simplemente se centraron en la muerte de un corredor que estaba participando de la media maratón. En este caso de Jorge Andrés Valencia. Le dieron más tiraje y más cobertura al fallecimiento de esta persona solo por el hecho de que es parte del metro de la ciudad de Medellín como analista financiero y que en algún momento trabajó para el periódico El Colombiano. Lamentablemente, tanto El Colombiano como el tabloide que hubo no le dieron la cobertura de la competencia en función del análisis, en función de qué hechos importantes ocurrieron tras ella, como sobre todo resaltar los resultados, las actuaciones de los atletas, tanto del apartado del 42 como del apartado del 21, 10 y 5K. Se centraron en la noticia de un muerto por hacer sensacionalismo y porque simplemente esta noticia vende más que la otra. Para Radio Clarín de Colombia les habló Saúl Ignacio Peláez Arango desde la ciudad de Medellín. Un gusto, un placer y mil gracias a ustedes. Gracias, Saúl Ignacio Peláez. Continuamos con hechos relevantes ahora desde Bolivia, porque turba violenta tomó e incendió edificio de adversarios, reteniendo incluso también a varias personas. Así nos lo informa nuestro corresponsal en Bolivia, Fernando Gonzaga. Buenos días, audiencia. Empezamos con las noticias en Bolivia. Una turba violenta de cocaleros a la cabeza de Freddy Machicado tomó e incendió el edificio de sus adversarios, pero también retuvo y golpeó a unas 8 personas y evitó que 2 niños se pongan a buen recaudo por varias horas. Los cocaleros de esa línea apoyaron el golpe de estado de 2019 de Áñez, que se hizo del poder tras la forzada dimisión del expresidente Morales y que ahora la misma se encuentra en la cárcel. Los cocaleros de Camacho sorprendieron y retuvieron a unas 8 personas que estaban en el lugar. Tras golpearlos ensangrentados, fueron entregados a los policías que estaban en el lugar mientras celebraban el hecho de una jornada violenta. La facción violenta de Adepcoca se encuentra asesorada por Jorge Balda, ex abogado del Comité Pro Santa Cruz, de la cual también fue parte del cuerpo conspirador de Camacho en el año 2019.
En el año 2019, cocaleros afines a Camacho dieron la bienvenida y abrazos de por medio al entonces líder cívico. Desde Bolivia para Radio Clarín de Colombia les habló Fernando Gonzaga. Gracias, Fernando. Ya sobre las elecciones parlamentarias en Suecia, todo sigue igual como la canción. Tal como nos lo hace saber, ¿verdad? Tal como nos lo hace saber nuestro corresponsal, José Cheo Sánchez. Buenos días, audiencia. Aquí a solamente 2 días para las elecciones parlamentarias en Suecia. Las elecciones donde también van a elegir a las comunas, es decir, una mega elecciones. Al parecer, todo seguirá igual. Un quítate tú para ponerme yo. En otro orden de ideas, la inflación sigue aumentando en los países de la OCDE y en junio alcanzó el 10,3%, la más alta medida desde 1988. La inflación suele describirse casi como un fenómeno natural, pero detrás de los aumentos de precios se esconden ganancias récord para las empresas en sectores monopolizados como el transporte marítimo y el petróleo. Así que no hay que fiarse de la oligarquía que está dominando este mundo. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo. Continuamos ahora con hechos noticiosos desde Brasil. Por segundo mes consecutivo se tiene la inflación por debajo de los 2 dígitos, cosa muy distinta a la que pasa en Colombia. En Colombia que viene un incremento astronómico en este año, cosa diferente que pasa en Brasil. Bruno Lima Rocha nos lo informan desde Brasil. Adelante, Bruno. Hola audiencia, noticias económicas desde Brasil. Por el segundo mes consecutivo tuvimos una inflación por abajo de los 2 dígitos. Está un absurdo aún. Está cerca del 8%. Muy arriba de la meta. Muy arriba de la meta. Hay una rebaja de algunos precios, incluyendo precios de combustibles. Sí, verdad. Porque así como hizo Macri en Argentina, en los últimos meses del primer gobierno, ojalá sea el último, de Jair Bolsonaro, su ministro Chicago Boy, Paulo Guedes, empezó a hacer un poco de política social a partir de los precios administrados. Y entonces, hay una contradicción ahí, porque el precio de los alimentos o está estable y alto, o no bajó, ha subido. ¿Por qué? Porque este gobierno y el anterior, del golpista Michel Temer, destruyeron el Sistema Nacional de Abasto y de precio regulado. Por lo tanto, estamos en Brasil con una deflación de precios, lo que es bueno, pero una inflación específica de alimentos que atinge más que nada a las familias más pobres, a las que ganan hasta 2 sueldos mínimos, 2 sueldos básicos. Y así estamos. Este fue Bruno Lima Rocha desde Brasil para Clarín de Colombia. Gracias, Bruno. Del continente americano nos vamos nuevamente para un poquito más lejos, para Azerbaiyán. Azerbaiyán y Estados Unidos celebraron el 30 aniversario de relaciones diplomáticas. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Mahir Kurbanov. Adelante, Mahir. Hola, buen día, audiencia. Soy otra vez Mahir Kurbanov de Azerbaiyán. Porque este año Azerbaiyán y Estados Unidos conmemoran el 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Azerbaiyán para Estados Unidos de América es un socio estratégico y es un amigo de confianza en la zona del Mar Caspio y también en el Cáucaso Sur. Las relaciones entre Azerbaiyán y Estados Unidos se han desarrollado dentro de los principios de respeto mutuo y cooperación durante los últimos 30 años. Y también hemos visto el fomento de los vínculos bilaterales en muchos ámbitos. Sabemos perfectamente que Estados Unidos de América puede jugar un papel muy importante en la ejecución de grandes proyectos en los territorios liberados en la fase posterior al conflicto. Y también vemos la contribución de Azerbaiyán a muchas operaciones internacionales de mantenimiento de la paz. Y también vemos el proceso
que realmente se considera como un proceso muy importante, el proceso de las actividades de las fuerzas de mantenimiento de la paz azerbaiyanas para garantizar la seguridad en Afganistán. Yo estoy convencido de que nuestras relaciones bilaterales entre Azerbaiyán y Estados Unidos de América se aumentarán aún más. Muchas gracias. Desde Azerbaiyán para Radio Clarín de Colombia les hablo yo, Mayir Kurbanov, director del Centro de Pensamiento Cáucaso Iberoamericano. Un fuerte abrazo. Continuamos con hechos relevantes ahora en Argentina. Revuelo institucional y político en ese país debido al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Así nos lo informa nuestro corresponsal en Argentina, Alberto Más. Lo escuchamos, Alberto. Buenos días, audiencia. Continúa en Argentina el revuelo institucional y político que produjo el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Prácticamente han descartado la hipótesis del asesino solitario, del loquito suelto, y ya se van encontrando pruebas de la participación de un grupo con la realización de inteligencias previas sobre la vivienda de la vicepresidenta y de la presencia en el lugar al momento de intentar ejecutarla. Este grupo de supuestos amigos participan organizadamente en sectores antigobierno, en especial antikirchneristas y nazis, con un permanente mensaje de odio. La jueza fue duramente cuestionada por no preservar la cadena de custodia del teléfono celular del frustrado asesino, que fue reseteado a fábrica, borrándose su contenido luego de que llegara al juzgado. También le cuestionan por no detener a uno de los integrantes del denominado grupo de amigos, que no solo trabaja para el gobierno derechista de la ciudad, sino que informe de inteligencia también lo ubica en el lugar de los hechos al momento del intento de matar a Cristina Fernández. Hay dudas en el medio de vida del frustrado asesino, su novia y varios del grupo de amigos. Se sospecha de que hayan sido financiados para la operación, lo que implicaría un nivel de conspiración mayor, además de determinar quiénes fueron los instigadores. Desde la derecha macrista, la presidenta del PRO no solo no cuestionó el atentado, sino que hasta acusó al gobierno de utilizarlo políticamente y tampoco en estos días lo repudió. Mientras, un diputado había pedido anteriormente pena de muerte para Cristina y otro integrante de la coalición opositora ligada a los intereses de Washington en la región trataba de delincuentes, corruptos e incompetentes al gobierno y pedía que debían ser enfrentados. Y para colmo, en la sesión especial del Senado para repudiar el atentado, el macrismo no bajó y el comunicado fue aprobado sin el voto opositor. Mientras tanto, en Estados Unidos, el superministro de Economía, Sergio Massa, acuerda con los organismos financieros la política económica a seguir. Un duro ajuste para la economía popular, algo que el pueblo no votó. Desde Argentina, para Radio Clarín de Colombia, habló Alberto Más. Gracias, Alberto. Hecho bochornoso durante reunión de ONG de Derechos Humanos. Esto ocurre en mi querida Colombia, en Medellín, capital de Antioquia. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Buen día, audiencia. El día 8 de septiembre se presentó en una reunión virtual con los compañeros líderes de derechos humanos de la Fundación Solidaridad Colombo-Canadiense. Se presentó un hecho bochornoso en la segunda parte de esa reunión. El hecho bochornoso que se presentó es la participación de algunos infiltrados que sabotearon la reunión, que comenzaron a amenazar a otros compañeros, incluso con hacer denuncias penales de todo tipo, entre ellas a un periodista de Cali de nombre Raúl Ramírez, a quien se le increpó todo el tiempo de ser una persona de no muy buenos modales. Incluso dentro de esa reunión virtual los infiltrados colocaron videos pornográficos y videos de muy mal gusto. Dentro de esa reunión también tuvo participación en la primera parte el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, José Alberto Tejada Echeverry, y en esa primera parte tocaron aspectos muy sensibles de la realidad cotidiana nacional, como
Decir también que se iba a realizar en favor de los muchachos de la primera línea que están detenidos en las principales cárceles del país en lo jurídico, y sobre todo la amenaza contra los periodistas y a los mineros ancestrales, entre otros temas. De todas maneras, hay que estar preparados para todos los ataques que vienen de la extrema derecha, que no se van a cansar de realizar lo que sea para terminar con todo. Desde Medellín para Radio Clarín de Colombia les habló Saúl Ignacio Pelada Arango. Muchas gracias. Gracias, Saúl. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.